seminarios los martes y jueves. Podrán consultarlos en las redes sociales de la facultad y de la DEU. Les recordamos que todos los seminarios estarán disponibles en el canal de YouTube de la DEU. Para el mejor desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener apagados sus micrófonos y sus videos. En el chat podrán colocar sus preguntas y trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Si desean obtener su constancia, les compartiremos la liga para solicitarla en el chat a partir de las 19 horas y estará disponible hasta las 21 horas. Las constancias serán enviadas vía correo electrónico 30 días hábiles posteriores al seminario. Bienvenidos y cedo la palabra al especialista Armando Martínez, jefe del Departamento de Operación. Gracias. Muchas gracias, Lucero. No hay fórmula mágica para el éxito, pero sí hay un camino que te llevará a él, la capacitación y la acción constante. Luis Fallas. Buenas tardes a todas y todos, y el que ustedes estén hoy aquí interesados en aprender, habla que están trabajando en su desarrollo personal. Además, estoy cierto que esta conferencia, Afectaciones odontológicas en diabetes e hipertensión, hará la diferencia en su práctica profesional. Sean bienvenidos y muchas gracias, y dentro del programa Regresa a Casa, les presento al cirujano dentista César Omar Cortés de la Cruz. Él es cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ha sido facilitador en programas de promoción de la salud bucodental en escuelas y unidades de medicina familiar, también ha participado en congresos, cursos y jornadas en temáticas como cirugía bucal, patología oral y maxilofacial, farmacología para odontólogos, enfermedades de mucosa bucal, entre otros. Actualmente ejerce su práctica privada. Muchas gracias, cirujano, y le cedo la palabra y dejo en sus manos este webinar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio y vamos a comenzar con este nuevo tema. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sin ningún problema, y ya vemos su pantalla. Gracias. Muy bien, pues mi nombre es César Cortés, soy egresado de la FES Iztacala, estudié mi estancia en la Clínica Odontológica Cuautepec y hoy les voy a hablar acerca de las afectaciones odontológicas en pacientes diabéticos e hipertensos. Si hay alguna duda, aquí la van poniendo, por favor. Comenzamos. Siguiente. Muy bien, nuestro objetivo será explicar las afecciones odontológicas en diabetes e hipertensión, así como su tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Una pequeña introducción es de que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus representa un problema de salud a nivel mundial, con un alto índice de mortalidad y morbilidad. En el área odontológica se vuelve impredecible conocer sus afectaciones orales, así como prevenir y tratar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que lo padecen y que tenemos en nuestra cita odontológica. El siguiente. Aquí les muestro unos datos de la Encuesta Nacional de Salud de Nutrición. Esta pertenece al año 2018. Esta es una encuesta que se realiza cada 6 años. En esta nos reflejan casos de hipertensión arterial con una prevalencia del 25%, de los cuales el 47.7% desconoce tener hipertensión arterial. Entre los casos de diabetes, en este año 2018 se triplicó en cantidad conforme al 2012. Esto nos refleja que tiene un 45% que no se encuentran bajo tratamiento controlado. Siguiente. Esta estadística es del año pasado. Nos la refleja INEGI en un periodo de enero a agosto del año pasado, en el que nos enlista las 10 principales causas de muerte. Y como podemos observar, en primer lugar tenemos enfermedades del corazón, en segundo COVID-19, en la tercera diabetes mellitus. En este caso podemos observar que es más frecuente el fallecimiento de mujeres por enfermedad del corazón y diabetes mellitus como antecedente. Siguiente. Estas cifras son alarmantes debido
Un momentito, por favor, tuvimos una pequeña falla técnica. En un segundito regresamos. La estadística que antes mencionada son cifras alarmantes con una gran cantidad de pacientes que padecen esta enfermedad y que no se encuentran bajo tratamiento médico y otro tanto no se ha percatado, y que son pacientes que atendemos en nuestro día a día. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Comenzamos con diabetes mellitus. Es una enfermedad caracterizada por la hiperglucemia crónica debido a una disminución de secreción o utilización de insulina o ambas que conducen a trastornos en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Hay que recordar que la insulina es un elemento fundamental para el transporte de nutrientes dentro de la célula, así como el almacenamiento de ácidos grasos y aminoácidos en unidades submínimas para el buen funcionamiento del organismo. Siguiente. ¿Cuáles serán los valores normales de glucosa en sangre? La Asociación Americana de Diabetes nos indica que en un periodo preprandial, antes de consumir alimentos, tenemos unas cifras normales o nivel saludable de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. En un postprandial, tenemos en un chequeo de 1 hora o 2 horas después de consumir alimentos, un rango normal de 180 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Ahí. Tenemos una clasificación. Estas son las principales: la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 con los pacientes también conocidos como insulinodependientes, en el cual ocurre una destrucción autoinmunitaria de las células beta, las cuales van a ser las productoras de la insulina, y esta representa un 5 al 10% de los casos de diabetes mellitus. Esta tiende a presentarse en una etapa infantil y mayor en la pubertad, con un patrón genético, y es de mayor tendencia a presentar cetoacidosis como una complicación severa de la diabetes. Entre los tratamientos más utilizados es la inyección de insulina. La diabetes tipo 2, o también conocida no insulinodependiente, esta tiene una baja producción de insulina y no se metaboliza de forma adecuada. Esta se presenta con mayor frecuencia después de los 40 años y es más común de los casos de diabetes mellitus. Esta tiene una gran predisposición cuando hay casos de obesidad, y como tratamientos utilizados generalmente son hipoglucemiantes orales, los cuales van a tener un efecto para la estimulación del páncreas para la producción de insulina. Estas cifras que manejan este tipo de paciente en la clasificación manejan cifras de 125 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Otro tipo dentro de la clasificación tenemos la gestacional, que ocurre por un desequilibrio hormonal en el periodo de gestación. Esta con frecuencia se presenta entre los 4 y 6 meses de embarazo, y esta ocurre por una resistencia a la insulina y una bajo metabolismo de glucosa. La prediabetes, este es un estadio en el que todavía no hay manifestaciones clínicas. Hay valores anormales de glucemia en sangre entre 110 y 125 miligramos sobre decilitro en un periodo preprandial. Otros grupos van a ser como aquellos que son diabetes inducidas a causa de fármacos, los cuales van a tener un efecto antihipoglucemiante, y otros como que padecen enfermedades en otros órganos como la fibrosis quística, las cuales nos van a dar una insuficiencia pancreática. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles serán las afecciones generales? Sin importar el tipo de diabetes que tenga el paciente, si existe un mal control glucémico o una descompensación, podemos generar cardiopatía coronaria, retinopatía, insuficiencia renal, cambios o alteraciones en el sistema nervioso como crisis convulsivas o complicaciones como el coma. Este paciente se encuentra en un estado de inmunosupresión. Este llega a tener tendencia a afectaciones en trastornos reparativos, y esto es porque
porque ocurre una falla en lo que puede ser la adherencia, la quimiotaxis de linfocitos y macrófagos, y con ello alterar el fenómeno inflamatorio y con eso retrasar la reparación tisular. Este paciente es clasificado como ASA2. Siguiente. ¿Cuál es la triada de 3P? El paciente va a tener una característica inicial cuando se encuentra descompensado, que puede tener polifagia, que es el aumento patológico en la sensación de hambre, poliuria, que es el aumento de volumen en la orina, polidipsia, la sensación de sed. Esto se va a desencadenar por tener niveles altos de glucosa en sangre. Esto nos va a llevar a realizar una eliminación inmediata a través del aumento de la orina. Se va a eliminar la glucosa y por lo tanto también se va a eliminar gran contenido calórico. Por lo tanto, el paciente va a tener un aumento patológico en la sensación de hambre. Va a tener la necesidad de consumir alimentos de forma exagerada y por lo mismo va a tener una sensación de sed por la deshidratación que se está generando en la poliuria. Siguiente. ¿Cuáles serán las afecciones orales? Estas no son patognomónicas, ni se muestran de forma homogénea en todos los pacientes, con un buen control glucémico. Si este se maneja de una forma adecuada, algunas ni se presentan, pero llegan a ser las más frecuentes y de no ser atendidas, sí son de peor evolución. Muy bien. Las afectaciones locales son aquellas que van a representar condiciones que predisponen la enfermedad bucal. Siguiente. Muy bien. Entre los principales vamos a tener cambios de pH bucal asociado a un mal control glucémico que esta se llega a dar más cuando los pacientes tienen cifras de glucosa de 190 miligramos sobre decilitro. Recordando que el pH bucal normal tiene de 6.5 a 7, cuando se encuentra un cambio dimensional, puede provocar un pH menor a 5.5. La hiposalivación y serostomía causan una función deficiente de la saliva y un síntoma subjetivo de los pacientes será la sensación de boca seca. Esta está equilibrada o dada por la deshidratación, por la eliminación constante de electrolitos. Aquí un punto importante es de que si los pacientes nos llegaran a presentar algún estudio de orina, esta se puede desencadenar un poco más densa en unidades de 1040 aproximadamente, lo cual nos puede demostrar el grado de deshidratación. La falta de insulina causa el mal funcionamiento de los órganos, en este caso sería de las glándulas salivales. Esta provoca una deficiencia de la disponibilidad de inmunoglobulina que nos va a dar, es como tal un antiadherente y da inmunidad local. Las mucinas que nos van a proteger van a dar lubricación para evitar las erosiones en mucosas. Las cistatinas que tienen un trabajo reparativo, mantenimiento en la boca, y la lactoferrina que tiene un poder bactericida y antiadherente. Si esto no lo tenemos en nuestra boca, favorecemos a una enfermedad periodontal e infección por microorganismos oportunistas. Los más comunes llega a ser Candida albicans. ¿Qué es lo que pasa? No se completa la autoclisis por la falta de flujo salival y se pierde una adhesión protésica. Esto se ha demostrado en los últimos estudios, generalmente en pacientes que son edéntulos, no se tiene una buena adhesión de la prótesis. ¿Seguimos? ¿Cuáles son las recomendaciones de primera fase? Fundamental establecer un diagnóstico a partir de la historia clínica, un control glucémico remitiendo al paciente, al médico tratante. Es un control estricto de parte de nosotros en la higiene bucal, la técnica de cepillado, inducción al paciente y el uso de amortiguadores o neutralizadores de pH. ¿Esto cuál va a ser de elección? La saliva artificial por su capacidad buffer, que es la de neutralizar el pH. Y en dado caso que esto no sea posible, enjuagues con bicarbonato, que son en forma de colutorio. Siguiente. ¿Cuáles serán las afecciones odontológicas predisponentes? Estas ocurren por un daño crónico o una fase aguda que no se fue tratada de forma adecuada. ¿Seguimos?
Una de las principales será gingivitis y enfermedad periodontal. Esta es considerada la sexta complicación más frecuente de la diabetes mellitus, y en esta vamos a tener una gran desinserción del epitelio, así como una pérdida del nivel del hueso de soporte. En su caso más severo nos va a tener el paciente en casos de dentulismo. ¿Cuáles serán las bacterias patógenas que se involucran en la enfermedad periodontal? Antes de todas estas hubo una base, un cóctel bacteriano. Entre las finales que llegan a poblar y son las más agresivas son las Porphyromonas gingivales, Thanarella forsythia, Treponema denticola, entre otras. ¿Qué es lo que vamos a ver clínicamente? Vamos a notar las encías inflamadas, enrojecidas, con un edema que se observa de lejos. Tenemos una recesión gingival, exponiendo las raíces, los tecios radiculares, y una pérdida de la papila interdental. Siguiente. El tratamiento de elección es el control glucémico. Este es básico y imprescindible para todas las afecciones que estamos mencionando. En este hay estudios en el que disminuye la inflamación y el número de sitios gingivales con su sangrado cuando este llega a niveles estables. El tratamiento de elección es de emergencia y es limitar la destrucción de los tejidos de soporte dental, y esto puede ser a base de raspado y alisado radicular. Esto ya sea cerrado o abierto en caso de ser indicado. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como dentistas? La eliminación de retención de restauraciones protésicas. En caso de realizar prótesis fija, como aquí lo observamos, las terminaciones de los pónticos deben de ser en un diseño higiénico, respetando siempre el espacio biológico para evitar dañar más al periodonto. Pueden ser el uso de enjuagues a base de triclosan o en su caso clorhexidina al 12%. Esto recomendado que debe de ser terapéutico, no más de 7 días. En el caso de la clorhexidina, el triclosan sí se puede utilizar de una forma diaria, y estos van su potencial de acción va a ser la antiadherencia bacteriana y nos va a ayudar a evitar la biopelícula. El tratamiento profiláctico en la fase de periodontitis es esencial para evitar una complicación a distancia como es la endocarditis bacteriana. Las esquemas deben de ser medicamentos que vayan dirigidos a bacterias anaeróbicas. En este caso yo les puse un ejemplo de metronidazol, pero hay unas que se ponen en conjunto, que puede ser metronidazol con clindamicina. El paciente debe diagnosticado ya como tal diabético, debe de acudir por lo menos 3 veces al año para su prevención y mantenimiento bucal. Siguiente. Podemos observar atrofia y ulceraciones en mucosa. Esto por lo que ya había dicho de la alteración de la reparación celular y su recombinación. Puede haber depapilación del dorso lingual, en raros casos glositis romboidea media, que esta puede ir encaminada o no de Candida albicans. La decoloración de las mucosas puede ser por la afectación vascular, microvascular, y en esta, ¿qué vamos a notar? Clínicamente vamos a perder el puntilleo de naranja que se observa en la zona anterior superior. Podemos tener una zona lisa que se extiende a lo largo de toda la mucosa. Siguiente. Las infecciones oportunistas generalmente es por Candida albicans, en la cual podemos observar una placa blanca que al desprenderla deja una zona eritematosa. Puede haber estomatitis por prótesis, en la cual el paciente no maneja una buena higiene, debido a que en pacientes edéntulos piensan que ya no pueden generar infecciones, ya no hay que lavarse. En la quilitis angular puede haber una pérdida de la dimensión vertical o no, que puede estar encaminada también por la deshidratación de las mucosas y de la piel. Neuropatías anterior. Neuropatía sensitiva, que puede el paciente reflejar ardor espontáneo. Esta más común en la punta de la lengua y los bordes laterales de los carrillos. Siguiente, ahora sí. Los tratamientos que podemos utilizar ante estas afectaciones
En su mayoría son paliativos, que incluye la hidratación, lubricación de la lesión con tópicos a base de jalea de petrolato, como lo que conocemos como vaselina, o la vaselina, o la benzocaína tópica. También el uso de fármacos analgésicos de elección deben de ser paracetamol en su mayoría, y está contraindicado el ácido acetilsalicílico. ¿Eso por qué? Debido a que las células vasculares se encuentran en constante estrés por la falta de energía, y esto podría causar aún más daños microvasculares. La recuperación de la dimensión vertical debe de ser a través del uso de prótesis bien ajustadas, y la remisión con su médico para la valoración de neuropatía con el uso de analgésicos o anticonvulsivantes. En lo general o en lo particular, yo he tenido pacientes que he remitido, el cual su trato lo dan a base de carbamazepina. La terapia antimicótica puede ser a base de nistatina, ketoconazol o itraconazol. Estos medicamentos antifúngicos son de primera elección, aunque en estudios recientes se ha comprobado ya la resistencia micótica, por lo cual se ha utilizado o se sugiere el uso de anfotericina B. Siguiente. Vamos a encontrar caries dental que va a ser de tipo agresivo, ya que se fundamenta en todos los cambios que ya he mencionado anteriormente, y esta es característica que puedan encontrar caries interproximales y radiculares. ¿Por qué? Por exposición de las raíces y de la pérdida interdental, pérdida de la papila interdental. ¿Esto cómo lo podemos diagnosticar? O es recomendable utilizar la radiografía periapical y aleta mordible, el uso de selladores de fosetas y fisuras, y implementar una buena higiene bucal en el paciente. ¿Cuáles son las fases de complicación? Las infecciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Estos pueden ser la formación de abscesos dentales y periodontales no tratados de una forma oportuna, que puede ser endocarditis bacteriana. Entre las más complicadas, la diseminación a espacios aponeuróticos, como angina de Ludwig y mediastinitis, por mencionar algunas. Siguiente. Dentro de los tratamientos de elección, es como cirujanos dentistas establecer límites de experiencia y el trato multidisciplinario, en el cual podemos remitir al cirujano maxilofacial o estancia hospitalaria para un mejor manejo agudo de la hiperglucemia, así como un uso que será agresivo de antimicrobianos. Esto es indispensable, no pasar más o dejar pasar más tiempo remitiendo a otro dentista, sino más que nada aquí ya se involucra lo que es la estancia hospitalaria. Hay un estricto seguimiento del protocolo dental en el paciente diabético. Como básico debemos de incluir una prueba rápida en ayunas de glucosa y tener glucómetro electrónico en el consultorio. Además de esto, debe de haber conocimiento sobre los medicamentos que toma o inyecta, la cantidad, y saber sobre sus efectos de pico máximo. Estos son importantes en dado caso que se llegue a presentar un shock hipoglucémico. ¿Cuáles son las indicaciones o dentro de lo que se incluye el protocolo? Las citas matutinas, evitar el estrés, generar un ambiente agradable. Algo importante, la aspiración en el punto de la aplicación de anestésico, en ejemplos tronculares como el alveolar inferior. El uso de anestésico de seguridad, mucha literatura nos marca que puede ser de seguridad la lidocaína con epinefrina al 2%, esta cuando es limitada del 2 a 3 cartuchos. Y debe de haber un establecimiento de profilaxis antibiótica, que vamos a mostrar más adelante. Es esta, la esquema profiláctica debe de recordarse que es en dosis altas de un medicamento a un periodo muy corto. En un paciente adulto se puede utilizar amoxicilina de 2 gramos vía oral 1 hora antes del tratamiento. Por lo general es 1 hora antes del tratamiento todos. En el caso del paciente alérgico, debe de utilizarse clindamicina de 600
o claritromicina. En paciente pediátrico, aquí les dejé la fuente, puede indicarse amoxicilina de 50 miligramos sobre el kilogramos del paciente, 1 hora antes igual del tratamiento, o clindamicina de 20 a 25, esto recomendable la edad sobre kilogramo de peso del paciente. Siguiente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? doctor. Sí, muy bien. Comenzamos con hipertensión arterial. Esta es una enfermedad sistémica caracterizada por el aumento sostenido de la presión arterial, rebasando los límites normales. De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, unas cifras normales es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Siguiente. Siguiente. Permítame un segundo. Sí. Muy bien. Listo. Listo. ¿Cuál será la etiología? La etiología es multifactorial, pero predispone en pacientes obesos, con sedentarismo. El factor hereditario es fundamental, así como el consumo de sal, tabaquismo, trastornos renales, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, en el cual vamos a tener elevada la hormona cortisol y el estrés constante. Siguiente. Permítame un segundo, es que se está Sí, acabando un poquito el agua. sí, está bien. ¿Cuál es su clasificación? La prehipertensión maneja cifras de 120 a 139 sobre 80 o 89 milímetros de mercurio. La hipertensión moderada se maneja en cifras de 140 a 159 sobre 90 o 100 o 99 milímetros de mercurio. La hipertensión grave es aquella que rebasa los límites de 200 sobre 110 y este es clasificado como un paciente tipo ASA2. Siguiente. ¿Cuáles son las afecciones generales? Ante su mal control de la tensión arterial, el paciente puede desencadenar infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, deficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. Siguiente. ¿Cuál es la intervención odontológica? Debemos participar sumamente en la promoción de la salud, la elaboración de historia clínica minuciosa para la detección de cifras anormales en tensión arterial y así un diagnóstico precoz. Hay veces que nos va a tocar ser el caso, va a ser el personal de la salud de primer contacto. Ya como lo dije en las primeras diapositivas, hay pacientes que no están conscientes de este problema. La valoración y decisión sobre su atención o se refiere a un cardiólogo. ¿Cuáles son las cifras respetables? Puede ser en un rango igual o mayor a 180 milímetros de mercurio en tensión arterial, ya no es recomendable. Y ningún tratamiento invasivo odontológico. ¿Cuál es la consideración aquí? De que los pacientes de acuerdo a los valores normales de 120-80 se tiene una variación en paciente adulto de 40 a 45 años en adelante que pueden manejar cifras de 20 por arriba o 20 por abajo y no se debe de contraindicar el tratamiento, es normal. ¿Cuáles serán las afectaciones bucales? La hipertensión arterial no genera lesiones bucales específicas o patognomónicas, pero tampoco se muestran de una forma homogénea en la población y principalmente se liga a los fármacos antihipertensivos que consumen. Siguiente. Una de las que se pueden ver en dado caso de mal control de la tensión arterial puede ser petequias, que es la ruptura de vasos pequeños sanguíneos
En esta imagen podemos observar, no es muy buena, pero igual es de paciente, en la cual pueden observarse puntos violáceos de tamaño variable que comienzan desde el tercio medio hasta el tercio posterior del paladar blando. Siguiente. Acompañado también de xerostomía. Esta nos va a causar, expone una erosión del epitelio bucal y su trauma. En su forma leve puede haber un síntoma subjetivo que será la sensación de boca seca, y en su forma severa hay caries y enfermedad periodontal. Los fármacos involucrados ligados a xerostomía pueden ser los diuréticos, betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En estos, los principales que llegamos a notar en estudios más recientes es el enalapril y captopril. Los que se pueden mostrar de una forma más aguda o agresiva puede ser la clortalidona. ¿Cuáles son las consideraciones? De que cuando esto ocurre en una xerostomía crónica, puede haber tratamientos en los que cuando se realiza operatoria dental, la caries puede ser recidivante y se muestran muchas caries nuevas. Por lo tanto, es tener en un constante control al paciente. Siguiente. También podemos encontrar hiperplasia gingival. Esta se encuentra más ligada a bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino. Esto llega a ser en una prevalencia de 1 a 38% de quien lo recibe y es más común en varones, con una relación 2:1. Siguiente. ¿Cuál es la manifestación clínica que vamos a observar? Son zonas de forma lobulada, de consistencia fibrosa y que va a ser especialmente en la región anteroinferior o también se llega a presentar en anterior superior. Esto es parecido a cuando los pacientes toman antiepilépticos, que también llega a ser causados por tratamientos anticonvulsivos como la carbamazepina. Seguimos. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones hasta este punto? La intervención médica para la valoración sobre su cambio de fármaco. Una vez realizado, si es que es posible, ahorita voy a mencionar algunas otras opciones. Una vez realizado el cambio de fármaco, se deja en observación de 1 a 2 meses, en el cual vamos a tener una remodelación de tejido excedente si no disminuyó, como en el caso de la imagen inferior izquierda, en donde se observan los márgenes punteados. Esto se hace por vía quirúrgica y se tiene al paciente en un control estricto de placa dentobacteriana. Seguimos. También podemos observar reacciones liquenoides. ¿Cuáles son los fármacos involucrados? Son los alfa agonistas centrales, que es un subtipo de los beta bloqueadores. Esta se encuentra relacionada a etildopa. Tiazidas como la metilidopa o propranolol. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como furosemida o espironolactona. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En este caso tenemos del lado derecho una imagen que se encuentra en el fondo de carrillo o de saco, parecido a líquen plano, pero esta no tiene la característica de no contener bilateralidad, además de que no contiene afecciones cutáneas. Últimamente en los estudios recientes mencionan que puede haber una reacción inmunitaria en la cual muestren una forma de red o encaje de manchas blanquecinas con un fondo eritematoso, como el del lado izquierdo, que es una imagen del carrillo. En la siguiente. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Como ya lo dije, es el cambio de fármaco antihipertensivo y en caso de no ser posible esto, podría emplearse corticosteroides tópicos. ¿Cuáles son unos de ellos? La betametasona, budesonida, clobetasol y más adelante. Muy bien. También tenemos al paciente que puede presentar glosodinia, que se clasifica con el síndrome de boca ardiente. En esta podemos presentar
El paciente puede presentar úlceras aftosas de forma aguda, que son agresivas y que tienen un halo muy extenso. Los fármacos involucrados pueden ser el captopril e enalapril, los bloqueadores de calcio como el nifedipino, y también estos mismos medicamentos se encuentran ligados a trastornos en la percepción de los sabores, como puede ser la disgeusia o cacoqueusia. Otro tipo de afecciones, esta de parálisis de Bell, es un poco rara, pero también puede ser por los alfa agonistas centrales, metildopa, lengua pilosa o vellosa, como metildopa, y diátesis hemorrágica. Esto presentes en la mucosa por el daño o alteración en las células vasculares, relacionado al captopril y furosemida. O también podemos observar eritema multiforme ligado a furosemida. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento general? La sustitución del fármaco y observación clínica. El protocolo de atención odontológica a paciente con hipertensión arterial, como puede ser la interconsulta médica para conocer el tipo de hipertensión, la medicación, evolución y el control de la enfermedad que tiene el paciente, la toma de presión indispensable antes y después de cada procedimiento, y en pacientes con tensión arterial mayor a 140/90 o embarazadas que lleguen a tener alguna modificación en su tensión arterial, es la suspensión del tratamiento. Unas más como el horario matutino, con adecuación del tiempo de trabajo y ambiente relajado, en el que requiera de que el paciente no tenga movimientos bruscos en el sillón dental. El anestésico local a consideración sin vasoconstrictor está ligado a la extensión del tratamiento que vayamos a realizar y está limitado de 2 a 3 cartuchos. Con vasoconstrictor recomendados es máximo 2 cartuchos de lidocaína con epinefrina. Este no se debe de utilizar en pacientes que toman beta bloqueadores, y alguna alternativa como esta puede ser la metilvacaína o logonordrefrina. Esto recordando no mayor a 2 cartuchos. El contraindicado en este caso puede ser la articaína y felipresina. Y el tratamiento analgésico debe de ser siempre a dosis bajas y no de uso prolongado. ¿Por qué? Porque también puede hacer alteraciones en cuanto a su medicación de la antihipertensiva. Siguiente. Es impredecible el conocimiento de estas afecciones bucales para evitar un erróneo diagnóstico y plan de tratamiento. Su importancia es en la indagación profunda de la historia clínica y de la inspección minuciosa. Seguimos. Y eso es todo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Alguna duda que podamos platicar? Conversar sobre el tema. Vamos a revisar si ya tenemos las preguntas disponibles. Un momento, por favor. Sí. Listo, Doc, una disculpa. Sí. Vamos a hacerle la primera pregunta. ¿Qué medicamentos son los que pueden desencadenar diabetes por fármacos? Entre los principales y estudios relacionados encontraba anticonvulsivantes, aquellos que generan en pacientes
también inmunocompresión, como los que tienen reacciones alérgicas. Como tal, había investigado en el último caso, le voy a mostrar aquí. Ah, no, no tengo la imagen. No puedo compartir la pantalla. ¿Sí me escuchan? A ver, si gusta, inténtalo de nuevo, Doc. Ajá. No, no, creo que no se puede. En general son aquellos pacientes que tienen enfermedades alérgicas y como tal, su potencial de acción es generado en niveles bajos de insulina. Sí, quedó claro un poco esa pregunta. Ok, perfecto, Doc, muchas gracias. ¿En qué esquemas se recomienda administrar el metronidazol con ciprofloxacino? ¿En qué esquemas? Yo creo que fue encaminado más al tipo de indicación. Como tal, ciprofloxacino va, en general, las de primera instancia es clindamicina con metronidazol. La que lleva a cabo ciprofloxacino va encaminado ya a esquemas de tercer nivel y esta se lleva a cabo ya recomendado por especialistas o cuando se tiene un control hiperglucémico normal. Pero como tal eso va hasta tercera instancia de fases agudas de periodontitis. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Se debe hacer algún tratamiento para las petequias que presenten el paciente? No, no, pero sirven de manifestación clínica que nos puede indicar un mal control de la presión arterial. Ok, Doc. ¿Considera que las pulpitis son una manifestación propia de la hipertensión arterial? No, no, en su caso patognomónico no puede ser más, sin embargo, también muestran complicaciones en cuanto hay una pulpitis irreversible. Estas se pueden dar de una forma más aguda y el dolor es más desencadenante, es más agudo, más grave. Eso sí es lo que relataban en los estudios últimos. Perfecto, Doc, muchas gracias. A los pacientes alérgicos a la penicilina, ¿qué medicamentos es de elección? Había observado, hecho la observación en la esquema que puede ser clindamicina o claritromicina. Esos son los de segunda elección. Primera elección. Así es. ¿Con cuántos días se tiene que suspender un anticoagulante para realizar extracciones múltiples? Esto siempre es un tema de controversia debido a que los pacientes tienen la duda también, pero esto lo tratamos en interconsulta con el médico y el médico es el que decide. Se han hecho como tipo protocolos en el cual dice alguna literatura que se suspenden 3 o 5 días antes, pero esto lo determina como tal su médico y nosotros tenemos que estar con él de acuerdo a sus cifras que maneja, si está controlado o no controlado. Así es, de suma importancia siempre en nuestra práctica profesional la interconsulta y estar en contacto con demás especialistas en el área. Sí. ¿Cuáles serían los valores máximos de glucosa en sangre con los que podemos atender a un paciente diabético, tomando en cuenta la respuesta metabólica al trauma?
Esto son de 100, nos tenía una medida de 148. Algo que nos indica en la bibliografía de cirugía maxilofacial del Jones, nos dice que hay veces que es mejor ser tratado cuando ocurre una complicación de este caso, es más fácil que el paciente sea tratado por hiperglucemia que por hipoglucemia. ¿Por qué? Porque debido a esto nosotros podemos medicar, dar medicación hipoglucémica y no cuando tenemos un excedente de antihipoglucémico. En sus cifras normales, por lo máximo, mencionan que son 148. Así es. Muchas gracias, Doc. ¿Qué tipo de anestesia recomienda para extracciones en pacientes diabéticos e hipertensos? Como lo mencioné, fue lidocaína con epinefrina al 2%, solamente sus indicaciones ahí, contraindicaciones más bien de hipertensión, es en caso de que estén tomando bloqueadores, beta bloqueadores. Ahí sí no se debe de utilizar, entre su mayoría se puede utilizar levonordelfina. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Qué tan frecuentes son las reacciones alérgicas con la articaína en pacientes hipertensos? ¿Y se puede presentar una reacción alérgica si toma captopril? No, no se presenta entre su general, no, o sea, bueno, yo en lo particular no he encontrado artículos que hable sobre su interacción, pero sí puede desencadenar, al igual que cualquier anestésico, una reacción alérgica. Para eso hay veces que se llegaban a realizar punciones, nos menciona la literatura, en lo que es el brazo, y esperar un momento y ver si no tiene alguna reacción y continuar con el procedimiento. Ok, muchas gracias, Doc. En pacientes con hipertensión, ¿es mejor usar anestesia sin vasoconstrictor? Cuando no se encuentran controlados, es mejor sin vasoconstrictor. Cuando se encuentran controlados, se puede utilizar con una limitación de 2 a 3 cartuchos. Ok, muchas gracias. ¿Es ideal prescribir ibuprofeno en pacientes diabéticos? No. Se tiene una amplia interacción entre lo que son las células inflamatorias con el tipo y mecanismo que tienen los AINES, por lo que no se recomienda el uso extremo, en este caso sería del ibuprofeno, aunque por lo regular la literatura sí muestra empatía en el paracetamol. Ok, muchas gracias, Doc. En pacientes hipertensos y diabéticos controlados, ¿se pueden realizar tratamientos invasivos o aún se deben mantener restricciones? ¿Me puede repetir la pregunta otra vez, por favor? Sí, claro. En pacientes hipertensos y diabéticos controlados, ¿se pueden realizar tratamientos invasivos o aún se deben mantener restricciones? No, claro, cuando se encuentran controlados, se puede seguir el protocolo simplemente del trato del paciente diabético o hipertenso, limitaciones con su anestésico y aquí algo importante, la profilaxis antimicrobiana. Ok. También cuando se recetan clindamicina y metronidazol, ¿pueden provocar úlceras sangrantes? Sí, de hecho es una combinación que es algo agresiva, que puede estar ligada más a lo que es a ver, permítame, son colitis colitis ligado a colitis pseudomembranosa. Eso es cuando se llega a tener un mayor índice de casos, cuando es de uso prolongado, debido a que debe de ser de 7 a 10 días nada más el uso de este medicamento. Si lo asumimos, sí puede ser algo agresivo. Muchas gracias, Doc. Y si es un antiagregante plaquetario como el ácido acetil salicílico, ¿igual se debe hacer una interconsulta para poder suspenderlo? No por la cantidad,
que ejerce, porque de hecho estos van en concentraciones menores al paciente que lo utilizaría como tipo AINE. En este caso no se realiza interconsulta o se puede trabajar de una forma normal para como evitarlo. No hay problema. Ok, Doc, muchas gracias. Cuando llegas a atender a un paciente hipertenso, en esta parte que hablaba de el profiláctico, ¿qué medicamento, qué antibiótico es el que se le debe dar al paciente y cuánto tiempo antes para atender a un paciente tanto diabético como hipertenso? Es la misma esquema que había mencionado al finalizar diabetes. Es como máximo así o mínimo 1 hora antes del tratamiento, recordando que son dosis altas. En esa bibliografía que yo especifiqué nos manejan 2 gramos antes del procedimiento dental. Ok. Y ya nada más por última, en estos mismos pacientes que se les hace la profilaxia, ¿es necesario seguirles mandando el mismo antibiótico que se les dio para la profilaxis? A ver, otra vez. Es como realizar, su pregunta fue encaminada a realizar un tratamiento profiláctico y ella lo maneja como un post. Es correcto. O sea, el mismo medicamento que usted da como antibiótico para una extracción dental, por ejemplo, en un paciente diabético, ¿es el mismo antibiótico que debe continuar para su tratamiento farmacológico? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Por lo general se manejan por 7 días el tratamiento de este antibiótico. ¿Para qué? Para disminuir la carga bacteriana que llegara a haber ahí manifestándose. Ok, perfecto, Doc. Pues son todas las preguntas que nos han llegado. Sí. Agradecemos su tiempo, agradecemos su exposición y el compartirnos estos conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias, doctor. Y pues muchas gracias a todos también por esta, por esta participación a esta plática. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los participantes que están aquí, porque habla de una educación continua y está padre que en estos momentos se puedan realizar este tipo de actualizaciones. Perfecto, Doc. Muchas gracias también por haber confiado en el programa de Regresa a Casa y de igual manera hacemos una cordial invitación a todos los asistentes para que participen en este programa, nos manden su tema que les gustaría dar con nosotros y nosotros les estaremos hablando y comunicando para que puedan ser ponentes de nosotros. Muchas gracias a todos. Nuevamente, doctor César, muchas gracias y Gracias. que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su participación, agradecemos mucho su asistencia y los invitamos a continuar participando con nosotros en nuestros siguientes eventos que oferta la DEU. Los invitamos al siguiente webinar que va a ser el 21 de mayo a las 10 de la mañana, titulado Atrévete a Emprender. También no te pierdas nuestro siguiente webinar el 4 de mayo a las 10 de la mañana, Administración y Marketing de Consultorios. Les recordamos también que para solicitar su constancia deberán solicitarla el día de hoy antes de las 9 de la noche. Les compartimos el link en el chat de Facebook